Señoras y señores, Jesús Guzmán. ¿Quién renuncia a ser papa por el amor de Dios? ¿Quién después de toda una vida de sacrificios, el seminario, el sacerdocio, el obispado, cardenal, humo blanco, vemos papa, llega ya al Vaticano, la chingada dice, no, como que no me hallé? Deja de estarte toqueteando ahí abajo, porque te están viendo todos tus parientes que ya se murieron. Llegaba ya a mi cuarto con la Playboy, cerraba la puerta con llave, sacaba la revista, tronaba tantito la madre. ¿Abuelita? Hola queridos amigos, yo soy Samantha Nava por parte de la cartelera MX con Miguel Villalobos y estoy muy contenta, muy emocionada de estar aquí con nada más y nada menos con el actor, comediante y escritor Jesús Guzmán. Jesús, cuéntame, ¿cómo estás? Bueno, y te faltó plomero los fines de semana también, ¿no? Desasolvador también, con mucho gusto. No, muy bien, muy contento, la verdad, de volverme a subir al escenario con este show que se llama Anti-Woke, que pues algo pasa cuando haces reír a la gente, por lo menos en mi caso personal, que me produce una energía y una emoción muy grande, ¿no? Me gusta mucho hacer reír a la gente y reír con la gente. Claro, claro. Oye Jesús, has dado voz a personajes tan icónicos que creo que todos conocen por lo menos uno, ¿no? Y Sí. me gustaría como que recalcar quiénes, como el Chavo del Ocho, Bing Bong, que creo que es un personaje que mucha gente amó, mucha gente lloró con él, el Pájaro Loco, Yondu, que es de esta parte del universo del mundo de Marvel, o sea, grandes personajes, ¿no crees? Eso te iba a decir, yo creo que hay muchos que la gente no sabe, ¿no? Porque creo que la mayoría de la gente sabe de lo del Chavo, creo que muchos saben. ¿Sabes de quién me dicen mucho que me da risa? Porque creo que, según yo, no había hecho tanto ruido, una caricatura que se llamó Kick Buttowski, y yo hacía a su amigo que se llamaba Gunther, y ese me lo recuerdan mucho, y Yondu, por supuesto, Yondu de Guardianes de la Galaxia. Pero sí, también Francesco en Cars 2, que Sí. era el cacho italiano, ¿no? Híjole, es que han sido muchos. ¿Te acuerdas de? Demasiados. Llegaste a ver una película que se llamaba Bolt, que era un perro, Oh, era de Disney, y era un perro blanco, que era como actor, y que hacía creo que películas. sí. Se escapa, y sale un hámster en una esferita. Ay, sí, fuiste la voz del hámster, Yo ¿no? fui la voz del hámster, Sí. ese fue mi primer doblaje, de hecho. Sí. Oye, qué padre. Pues es que estos solamente son solo unos cuantos justamente de esta gran lista de personajes a la que le has dado voz, ¿no? Pero sin hacer más larga esta espera, quiero que me cuentes cómo te sientes de esta increíble trayectoria que has tenido precisamente. Fíjate que muy contento. Yo creo, voy a cumplir el próximo año 15 años de hacer stand-up y de subirme a los escenarios. Creo que tuve la racha más grande, me voy a atrever a decir que ha existido en todos lados, porque no he sabido de alguien que haga 8 años consecutivos cada fin de semana en un mismo lugar, con el lugar lleno además, que fue en Polanco, en un lugar que lo puedo decir porque ya no existe, se llamaba el Fat Crow. Ahí estuve 8 años y es algo, como te decía, me apasiona mucho hacer reír a la gente, arrancarle la risa, reír con ellos. Y pues bueno, ahora regreso al escenario, ya no estoy cada fin de semana, pero porque la verdad es que desde la pandemia para acá cambiaron muchas cosas y Sí. cambió el comportamiento del público, cambió el comportamiento de los artistas también, cambió la dinámica en general, ¿no? Entonces ya no estoy cada fin, pero lo disfruto todavía más, fíjate, de poder hacerlo como ocasionalmente, ¿no? Claro, claro. Jesús, hablando de stand-up, este 2 de agosto nos tienes un espectáculo con esta chispa provocadora y justo estoy hablando, como ya lo mencionaste, de Anti-Woke, que es un stand-up sin filtros. Cuéntame, ¿de qué va este stand-up y qué te motivó a crear un show como este? Mira, la verdad es que yo sabía que ese título iba a despertar eso de que la gente pensara, no, es que este cuate se va a ir hasta la cocina. No es verdad, pero sí voy a hablar un poquito de mi opinión particular sobre estas nuevas tendencias que hay y estas formas de pensar actuales, en donde pues
el chiste en el stand-up, como tú lo sabes, es reír de todo un poco, y me voy a reír un poco de todas estas tendencias que hay. Siempre me ha gustado empujar los límites, que de hecho en mi show siempre fui, aunque nunca he sido ni vulgar, ni muy grosero, ni de temas así muy fuertes, pero sí siempre me ha gustado empujar los límites, ¿no? Entonces, aquí ahorita nos vamos a reír un poco de algunas cosas que no sé, te anticipo, por ejemplo, son cosas que me vienen a la cabeza. Por ejemplo, me invitaron este fin de semana a una revelación de género, estas fiestas que están muy de moda, ¿no? Sí, En donde ya sabes que sale el humo azul o el humo rosa y todo. Yo digo, sí, ¿para sí. qué se gastan el dinero y el tiempo? Si con tendencias de ahora, en 10 años Mario a lo mejor es María, ¿no? Entonces, Claro, entonces hablamos un poco de ese tipo de cosas, ¿no? claro, claro. Oye, dices que este stand-up es sin filtros, o eso es lo que yo vi precisamente en tu promocional. Me gustaría saber si hubo algún tema que incluso como tú dudaste en tocar dentro de este show. Sí, varios. De hecho, casi, no todo el show estoy hablando desde que empieza hasta que termina de temas difíciles, ¿no? En realidad es una sección, es un momento en el show en donde empiezo a hablar de todas estas cosas. Y creo que es eso, este tema como un poco de la revelación de género, esta cuestión de los cambios de género, de si eres hombre o eres mujer, percibe el hombre, si me pongo una peluca soy mujer o no, si me pongo vestido, si me pongo bigote ya soy hombre. O sea, este tema es el más difícil, pero sí lo toco en el show. Con cuidado, pero lo toco, ¿no? Pero lo hagas claro. Oye, entonces ¿consideras como que lo estimado políticamente correcto de cierta manera está como perjudicando lo que es esta parte del humor? Totalmente, sí, estoy de acuerdo. La verdad es que si nos vamos a los inicios del humor y de la comedia, todo comenzó con un cortometraje en donde en blanco y negro y sin audio y sin sonido, cuando todavía no había sonido al cine, un hombre se resbalaba con una cáscara de plátano. Y la gente, Sí, en aquel entonces, imagínate, nunca habían visto algo así, se morían de risa. O sea, tenemos toda nuestra vida riéndonos de la calamidad del otro, ¿me explicó? Y sí, es sí. una naturaleza muy humana reírnos del de enfrente. En el stand-up yo, que también doy cursos, siempre aconsejo empezar contigo mismo y reírte de ti para entonces poder tener permiso de reírte de los demás De también, los ¿no? demás. Pero Muy sí, buena la verdad táctica. es que si nos volvemos, tenemos que entender que la comedia es comedia y que nos tenemos que reír de algo o de alguien, ¿no? No podemos acabar ya haciendo chistes del clima porque entonces todo va a valer gorro, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué le dirías a estas personas quienes piensan que el humor pues no debe de incomodar, vaya? A las que piensan que el humor no debe de incomodar, estoy totalmente de Ujú. acuerdo con ellas. Sí, Porque a final de cuentas es eso, es el humor, son chistes. No estoy en ninguna claro, tribuna política en donde estoy dando un estatuto oficial. No, estamos en un show de comedia en un bar echando unos drinks, ¿no? Echando unos traguitos y riendo un rato y eso es todo. Pero pues sí, hay gente que siempre le ha gustado ofenderse a ver de qué se ofende más bien y ver de qué señala. Y muchas veces es nada más para llamar la atención, porque a puertas cerradas la claro, mayoría de las personas hacen esos chistes y peores, ¿me explico? O se ríen de esas cosas o de cosas peores. Pero todo sí, es, a ver, claro, señalo, a bien acuso, a ver a quién funeo, ¿no? Sí. claro. Ahora sí que quien esté libre de pecados, pues hay que tire su primera piedra, ¿no? Sí, y hay mucha doble moral también en el público. Sí, Porque si eres un comediante muy ligerito y que se va con mucho cuidado, ay, pues qué ñoño, ¿no? Y sí, si, sí, si te claro. pasas tantito de lanza, no, pues qué pasado de lanza, oigan, hay que cancelar. Entonces, a ver, ¿qué quiere? Pero a final de cuentas, pues el espectador está esperando que el comediante se pase un poquito. Están esperando que empujes los límites. Nadie quiere Claro, que seas el más decente ahí arriba, ¿no? claro, claro. ¿Y cómo logras este equilibrio justamente entre el humor provocador, bueno, y el respeto por ciertos espectadores? Mira, siempre te digo, siempre he tenido, me gusta empujarlos, pero siempre he tenido mis propios límites, ¿no? Ok, Yo tengo una regla y es una ley, yo no me río de la tragedia ajena. Ahora, hay formas de hacerlo. Tú te puedes reír sí, de la tragedia siempre y cuando te rías de a lo mejor de los culpables, no de las víctimas, ¿me explico? Puedes ok, hacer humor, puedes hacer humor de la negligencia de la gente que no lo evitó o que no lo atendió a tiempo o que tuvo una muy mala respuesta, pero nunca de las víctimas. En mi caso, ¿no? Hay quienes sí se ríen de las víctimas de su estilo, lo respeto, pero esa es una, por ejemplo,
de mis trabas, ¿no? Hasta donde yo llego. Y sí, sí me voy con cuidado. La verdad es que nunca he querido tampoco ser el comediante que bruto, que rompe con todos los esquemas y que, no, o sea, y que causa resquemor. No, porque no me gusta incomodar tampoco a la gente en mis shows. Lo que quiero es que se relajen, Ok, que la pasen bien. Pero sí siento que tengo la tarea, te digo, de repente tocar temas y ponerlos un poquito a prueba, ¿no? claro, es parte de, ¿no? Creo que es imposible a veces llevar un humor completamente sano, ¿no? Sí, y ojalá no lo tomen distinto a como lo estoy diciendo, pero los días de Capulina y Chespirito y todo esto ya acabaron. O sea, era humor Sí, blanco, que yo siempre he creído en el humor blanco. A mí, la verdad, te soy sincero, lo que más me da risa es el humor simple. Y entre más simple y más tonto, más me río. Pero el público a veces exige. O sea, te digo que hay esta sí, dualidad público, ¿no? Están esperando que te pases, pero también están esperando el momento a que te pases para ver si te acusan, ¿no? Entonces, claro. un poquito de doble moral, pero bueno, generalmente la gente va a los shows a divertirse. Claro. Oye, ¿y cómo te gustaría que la gente que va a este show lo recibiera precisamente? Muy borracha, muy tomada, porque entre más alcoholizados, más chistoso el show. Ok, No, bien, o sea, eso, que vayan con la idea de divertirse y saber que vas a un show de comedia y que vas a lo que vas, ¿no? Porque de verdad, claro. aunque no lo creas, hay gente que me lo ha dicho, me lo han confesado después que estaban en el show así como de, a ver, no me voy a reír de nada, que este me haga reír. Ah, pues no vayas, ¿no? Sí, Es, sí, sí, es como ir a un restaurante y decir, no, no voy a comer nada. A ver, no, o sea, voy a ver el menú, sí, pero pues no no. voy a pedir nada y a ver, ¿A que me qué vas? antójenme. Sí, exacto, o sea, ¿a qué vas, no? Entonces, creo que Claro. a la disposición de pasársela bien un rato. Oye, has sido pionero del stand-up en México, perdón. ¿Cómo ha cambiado la escena de stand-up desde que comenzaste? Mucho, y te voy a ser sincero, ha mejorado porque el stand-up en México ha sufrido, tenía que pasar por una etapa mala y pasó. Yo no sé si tú recuerdes, pero hubo un momento en donde la gente que salía en Comedy Central y todo esto, y la gente se quejaba mucho, ay, no, el stand-up no me gusta, son muy vulgares, o son muy pelados, o Sí, son malísimos, ¿no? Y es que lo bueno que pudo pasar en México fue que hubiera muchos exponentes y que hubiera mucha gente queriendo hacerlo, porque tiene que haber, entre más haya, pues más material, más tela hay donde cortar, ¿no? Y más material hay, y creo que se ha pulido mucho y hoy hay muy buenos exponentes, ¿no? La verdad, sí, sí. no te sabría decir nombres, pero he visto a chavitos nuevos muy buenos y he visto a gente que empezó también casi a la par conmigo que hoy están maravillosos, ¿no? Ok. Em, ¿Tienes un especial de stand-up en Netflix? Ya lo vi. Cuéntame un poco de este proyecto y cuál es la diferencia que existe entre ese y Antiwalk. La verdad es que el de Netflix es mucho mejor. No, Ok, no es cierto. Lo que pasa es que el de Netflix creo que nos pasa a todos los estandoperos, aunque vamos madurando con el tiempo, pero muchas veces pasa que tu mejor rutina se convierte en tu peor enemigo porque después la tienes que mejorar, ¿no? Y esa rutina ok, te tomó mucho tiempo, tuviste mucho tiempo para armarla. De ahí para el real, si te vas a seguir dedicando a esto, tienes menos tiempo para ir mejorando, saliendo con algo nuevo, ¿no? Entonces sí, ya es más rápido. Pero creo que sigue siendo el mismo, la verdad. Siempre ok, se me ha dado el humor observacional y me gusta mucho reírme de la vida cotidiana de nuestro alrededor, que la gente se identifique con lo que estás diciendo ahí arriba y diga, claro, a mí también me ha pasado eso, ¿no? Y ese es claro, que haces reír a la gente porque le dices cosas que les ha pasado, pero no se han sentado a pensarlas, ¿no? ok, Entonces, cuando sí. le dices a alguien esto del elevador y que me choca que aprieto el botón y llega alguien Ah, que está viendo que ya está prendido el foquito y de todas maneras lo tienen que volver a apretar y están invalidando tu esfuerzo previo. O sea, es una estupidez, pero a todo el mundo le ha pasado. Entonces, cuando llega un idiota sí, y lo dice y se ríe por eso, ¿no? Entonces, claro, eso es lo claro. que me gusta. Ok, oye, cuéntame, ¿cuál ha sido la etapa quizá de pronto un poco más complicada que has tenido a lo largo de tu carrera? El COVID. Ok, Se cerraron ¿de qué todos manera los. te perjudicó? No me perjudicó, al contrario, o sea, la verdad es que el COVID me benefició y nos benefició a la mayoría de los comediantes, Ok, pero fue más difícil porque fue muy difícil porque todo cerró y de repente a mí se me ocurrió, de hecho creo que también fui pionero ahí, me atrevo a decirlo, porque a mí fue el primero que se le ocurrió empezar a hacer su show en Instagram. Entonces, ok, yo cobraba un fee, tú pagabas tu boleto, digamos, y entonces yo te daba el acceso
a la cuenta donde iba a ser el show a cierta hora y era en vivo y acaba en una hora Ok, y lo tenías que ver en vivo, pero desde tu casa, ¿no? Entonces, nunca pensé en realidad lo difícil que iba a ser hacer stand-up sin oír las risas y sin ver las caras de nadie. sí. Entonces, parecía yo merolico ayer, solito aquí en casa diciendo mi rutina. Y llega un momento en que empezó a pasar que me contrataban para hacer esos eventos y esos shows corporativos para empresas. Y era lo Ujú, mismo aquí con mi compu, así como estoy ahorita hablando contigo. Pero pues sí, yo hablando y diciendo el chiste y todo, pero pues yo pensaba, la gente se está riendo, la o gente está no. opinando, ¿no? De repente había veces que sí los veía así como a ti, que sí los podía ver. Y me daba, Ajá, yo estaba en el punchline y veías al cuate que está mandando un mail, ¿no? Ya sabes que no te está pelando. Pero fue lo más difícil. Y luego vino la etapa más difícil porque a todo se acostumbra uno. Entonces llegó un momento en que me acostumbré y entonces estaba bien padre porque yo daba show en mi casa y terminaba y cerraba la computadora y decía, amor, ¿qué hay de cenar? ¿No? O sea, y estaba en mi casa. Y se acaba el COVID y vuelven a abrir los lugares y regreso al público totalmente desenganchado, ¿no? O sea, otra vez sí, como claro. con nervio, con miedo. O sea, me tuve que volver a aclimatar. Adaptar, claro que sí. Ah, exacto, sí. A volver a Ok, sentir a ver al público, ¿no? ok, entonces eso podrías describirlo como tu etapa más complicada. Esa ha sido la etapa más complicada, una y la otra, lo que mencionas. Cuando empezó toda esta onda de lo políticamente correcto y todo, los comediantes la verdad la pasamos muy mal, porque tener que Sí, estarte cuidando de qué mencionar, qué no mencionar. Dijo, este chiste está buenísimo, pero lo digo, no lo digo. O sea, sí ha sido muy difícil, ¿no? Porque, como sí, te digo, va a llegar un momento en el que pues, vamos a reírnos de, no sé, de qué bonito se ve el pastizal que está allá. O sea, no sé, o sea, para no ofender. Y va a haber alguien que diga, no, ¿cómo? No se llama pastizal. sí, O sea, en sí, fin. claro. Y justamente cómo te enfrentas a estas críticas en tiempos donde un comentario justamente puede volverse, híjole, muy complicado. Sí, mira, la verdad, trato de ser consciente de los tiempos en los que estamos viviendo. Trato de ser muy consciente. No estoy de acuerdo con muchas cosas, pero Ujú, pues sí tienes que, yo soy de los comediantes que sí me gusta respetar, ¿no? Me gusta respetar y trato de ser cuidadoso, pero cuando alguien ya se ofendió, cuando alguien ya algo que dije le molestó, pues depende de qué haya sido, ¿no? Y si sí tengo algo de culpa a lo mejor, o si no, la mayoría de las veces no estoy de acuerdo, ¿no? Pero sí, yo ya claro. trato de no enfrascarme en pleitos y en discusiones que, sobre todo en redes sociales que son interminables, ¿no? Sí, sí. Proyectos que tengas en camino. Ahorita, como comenté, bueno, creo que los más recientes de los que yo estoy enterada precisamente es tu stand-up Anti-Walk y el que tienes en Netflix, pero cuéntanos, ¿tienes alguno por ahí en mano? Sí, te voy a dar una posible primicia, pero no te puedo decir mucho porque la verdad no es, Claro, ya sabes, el típico de todavía no te puedo decir. No, lo que pasa es que está todavía un poco verde, ¿no? ok, Pero acabo de escribir una obra de teatro musical ok, y sí, y me voy a incursionar en esa área que en la vida había hecho nada así, pero a mí me gusta mucho, se me hace muy emotiva y muy divertida. Obviamente, ¿qué te voy a decir, no? Pero estoy en el proceso de picharla y de que vea la en luz. proceso creativo, vaya. Ya, ese ya fue. Ahorita estoy justo en Ok, el proceso de ir a venderla. ¿Me explicó? ah, Entonces, ok, es algo muy divertido que tiene algo que ver con algo que hice. Yo en algún momento trabajé en una estación de radio, ok. entonces, que se llamaba WFM. Entonces, tú estás muy chiquita, pero a lo mejor sí te acordarás de Radioactivo. WFM fue padre de Radioactivo. De hecho, Radioactivo lo hizo la gente de WFM. Entonces, tiene un poco que ver con ese tema. Es una obra de Ok, teatro y tiene que ver con radio, pero está muy padre. Y por otro lado, estoy escribiendo una novela también, mi primera ok. novela, que es una novela como entre romántica y de suspenso, pero en el México de los 80. Entonces, está padre porque como que veo que a tu generación, a mucha gente le encantan los 80 y a mi generación Sí, mucha gente está con la nostalgia, entonces hablo mucho de cosas que sí pasaron realmente en México durante los 80 a nivel social, político, etcétera. Pero la historia, la novela, los personajes, todo es ficción, ¿no? Pero todo el claro, entorno sí es real. Entonces, en a eso esa época. ahí están dos proyectos pronto. Hoy, Sí. pues muy padres, ya las voy a esperar con ansias. ¿Esta novela piensas llevarla a teatro o como libro?
Te voy a ser sincero, va a ser libro. La idea es que sea un Ok, libro, pero sí la escribí con toda la intención de que se vuelva una serie de televisión. ok, ok. Perfecto. Pues hemos llegado al final de esta entrevista, querido Jesús. Muchísimas gracias por tu tiempo y compartirnos un poco de tu trabajo, de tus proyectos. Si pudieras compartirnos tus redes sociales e igual invitar al público a verte este 2 de agosto. Por supuesto, yo soy Jesús Guzmán, síganme, todas mis redes sociales son @soy Jesús Guzmán y este sábado 2 de agosto los espero en Chentán y Polanco para reír un rato y de verdad créanme que se lo van a pasar muy muy bien. Pues bueno, gracias. Yo soy Samantha Nava para la cartelera MX con Miguel Villalobos. Muchas gracias.